De ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Excelente hombre de la ley de Moisés. Se le consideraba un excelente abogado de la ley mosaica. No solamente la sabía, sino que la aplicaba. Por eso su persecución en contra de los cristianos. Pablo, cuando en aquel tiempo una persona como Pablo, que tenía ciudadanía romana y que era su expresión fariseo de fariseos, indica que Pablo era uno de los principales fariseos que podía ejercer la ley de Moisés en las sinagogas de la diáspora de aquellos tiempos, no solamente en Asia Menor, sino también en Roma y en otros lugares. Ok, la luz. Y por ello, hermanos, cuando escribe la carta a Romanos, tienen que entender que Roma es la capital del imperio y Roma ha adoptado todo de los griegos en cuanto al sistema de leyes. Pablo debió haber hablado aproximadamente 19 idiomas para poder lidiar con todos los judíos de la diáspora que hablaban los mismos dialectos e idiomas. Por lo tanto, Pablo era no solamente un fariseo, era un fariseo de fariseos. La educación de Pablo era ejemplar. Y como abogado, hermanos, de la ley de Moisés, y porque tenía que lidiar con casos de la diáspora, de judíos de otros lugares, tenía que saber bien la ley romana. Este era uno de los requisitos que tenían para un fariseo de fariseos. Y este era simplemente Pablo. Cuando escribe Romanos, entonces, lo que Pablo hace es que en esta hermosa disertación, en esta carta, Pablo coloca varios términos legales en la carta de Romanos que tal vez no nos damos cuenta de ello porque los hablamos y los mencionamos, pero Pablo hace énfasis de estos términos que eran de suma importancia para él. Uno de ellos tenía que ver con la idea general de lo que era una demanda, una ley que daba un castigo y una ley que en un momento podría también dar una condenación. Yo sé que ustedes han escuchado la palabra condenación tal vez en el pasado, pero cuando Pablo habla de la condenación, hermanos, lo explica en un término legal romano y lo aplica a un término de corte celestial y eterno. Por eso cuando Pablo dice la idea de la condenación, está hablando de un término, de un castigo que todavía no se ha llevado a cabo, pero que se va a llevar a cabo en su momento. Esto es, lo mismo pasa en las leyes de Estados Unidos. Una persona puede estar en la cárcel esperando su dictamen de condenación. Y aun cuando va hacia el juez y el juez determina que va a estar unos 30 años o va a estar o lo van a matar en la silla eléctrica, bueno, esa es la condenación de lo que él había hecho anteriormente, pero por lo tanto sigue sentado en la cárcel hasta el momento que se lleva la condenación. El hecho que no se ha llevado el cargo, que no se ha castigado todavía, no indica que no está condenado. La condenación es un término legal que dice, esta es la consecuencia de tu falta o de haber infringido la ley. Por lo tanto, a causa de esto, este es el castigo que se te lleva. Y esa idea es la parte de condenación. Cuando hablamos de condenación, entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, en cuanto a la Biblia, y es lo que dice Romanos, lo que está haciendo, es que le explica a todo el mundo que todo el mundo está en condenación. Y Romanos 6:23 lo explica. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por lo tanto, el castigo al pecado es morir. Tienes que morir. Y en su disertación, Pablo en el capítulo 1 dice, los gentiles, o sea, nosotros, estamos en condenación. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque hemos profesado ser sabios y nos hicimos necios. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado su poder en la
creación y hemos decidido adorar lo creado en vez de al Creador, porque las cosas invisibles de su poder se hacen manifiestas en la creación, de tal manera que ningún gentil tenía una excusa. Sin embargo, los gentiles decidimos adorar en vez de al Creador la creación. En el caso de los griegos, adoraban entonces animales. Lo mismo hacían los egipcios, lo mismo hacían nuestros antepasados, donde adoraban víboras, y adorábamos coyotes, y adorábamos la lluvia, y adorábamos el sol. Entonces, todo este aspecto nos tiene que ver con la adoración de eso, y por eso estamos condenados. El gentil estaba condenado, pero luego el judío, el cual se había justificado, y esta es otra palabra de términos legales, justificación no significa ser inocente. Justificación significa anular el castigo que nos merecemos y la condena que nos merecemos. Porque si decimos que somos inocentes, hermanos, estamos diciendo que los pecados que hicimos nunca los hicimos, cuando sabemos que no es verdad. No, somos justificados gratuitamente por la fe. Esto es, Cristo decide anular el castigo y Él se coloca como el pago de lo que nos correspondía pagar a nosotros. Él llevó nuestro castigo, dice la Escritura. Por lo tanto, no nos declaró inocentes. Somos culpables, hermanos. Pero lo que hizo fue que Él llevó y pagó por nuestros pecados en la cruz. Y en esa manera removió, anuló, abrogó la condenación que cada uno de nosotros tenía. Por lo tanto, los judíos decían, nosotros nos justificamos por la ley de Moisés. Y dice Pablo, no, es que no solamente están en condenación los gentiles, los romanos y los judíos también están en condenación. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria ¿de quién? De Dios. Así que el judío que decía, yo me justifico por la ley, les dice Pablo, no es cierto. Porque para justificarte por la ley tienes que guardar toda la ley. Y si ofendes en una parte de la ley, dice, te haces maldición. Porque maldito todo aquel que ofendiera en una parte de la ley. Y es el concepto de Pablo, hermanos. Así que cuando hablamos de condenación, la pregunta es, ¿estamos condenados totalmente? Si tú has pecado, como yo he pecado, como todos hemos pecado, estamos en condenación. Estamos viviendo en una etapa de condenación en la idea general divina. O sea, es la teología de condenación. Sin embargo, hermanos, en Romanos 8, en el versículo 1, hermanos, empieza a explicar esta idea general de la justificación o de la anulación de la condenación solamente por Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Pero luego viene otra pregunta. Y aquellos que estudiamos la Biblia, hermanos, aquellos que somos analíticos de la Biblia, ponemos atención en todas las palabras de la Biblia, porque creemos que una palabra y que una letra, hermanos, en la Biblia son importantes porque son cosas que tienen un propósito de enseñanza para cada uno de nosotros. Y la clave, hermanos, está en esta palabra aquí. En. Cuando tú ves el griego, hermanos, en el lenguaje que lo escribe Pablo, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra en griego, que también se pronuncia así en griego, es esta palabra que está ahí. Y esa palabra, hermanos, es importante, porque la pregunta es, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? Parece algo así como, pero es importante, hermanos, porque en es una preposición en el griego. En es una propiedad, la cual está adentro de algo. Y les voy a dar los mejores ejemplos, a ver si me pueden entender, ¿ok? Este hombre de Wikileaks, que lo acaban de sacar de la embajada de Ecuador en Inglaterra,
O sea, yo ahorita estoy en Estados Unidos. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Entonces, cuando tú vas caminando y de pronto tú pasas el río o la frontera a México, cuando tú pisas México, ahora estoy en México. ¿Están de acuerdo? Estoy en México. Tú pones un pie en Estados Unidos y un pie en México. Estoy en los dos países. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Porque en indica estar dentro de algo. Estar dentro de algo indica entonces dentro de la esfera, opera dentro de la voluntad de. Entonces, ¿qué significa estar en, o sea, adentro de la esfera de la voluntad en Cristo Jesús? Este hombre de Wikileaks, dices, ¿cómo es posible que no le podían hacer nada? Yo lo explico a través de las embajadas. Las embajadas se manejan de esta manera, hermanos. Si tú vas a México, a Mazatlán, por ejemplo, y vas por la zona dorada, se encuentra la embajada de Estados Unidos. Si Dios permite, en el mes de junio estaremos viajando a Italia, Grecia, Turquía, Egipto. Y una de las cosas que yo les digo a los hermanos, hermano Luis que va a ir con nosotros, le digo, o sea, les voy a poner una lista de dos cosas, de las embajadas de Estados Unidos. Y si eres mexicano, la embajada americana, dices, ¿pero para qué? Porque este es el truco, hermanos. Cuando uno está afuera, lo primero que tienes que hacer es que si llega a haber un caos político o algo civil, te proteges en la embajada. O sea, tú vas corriendo, estamos por ejemplo, haz de cuenta que en México, en Mazatlán, y empieza a haber un caos. Tú vas corriendo como ciudadano estadounidense, ¿verdad? Vas corriendo, pero si te agarran antes de entrar a el piso de la embajada, te agarraron en México y te van a juzgar como si fueras y estuvieras en México, porque estás en México. Aunque la embajada se sienta sobre la tierra mexicana, esa tierra, ese pedazo de tierra es Estados Unidos, en México. Y cruzar es eso. Por eso no podían sacar a este hombre de Wikileaks, porque estaba en Ecuador. Dice, espérame, estaba en la embajada de Ecuador allá en Londres. Sí, pero estaba en Ecuador, porque la embajada es Ecuador. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, estar en Cristo Jesús, ¿qué significa? Es un término muy importante. Es algo importante que debemos de entender. Bueno, ya que hemos explicado lo que significa en, es importante porque según la Biblia dice, no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en, o sea, adentro, que forman parte de Cristo Jesús. Y para esto tenemos que explicar lo que es esencial, lo básico del Evangelio, lo que dijo Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y expliquemos el Evangelio. Si tú nos visitas, te lo voy a explicar brevemente. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es muerte, sepultura y ¿qué? Pero todo este contexto no es solamente un proceso que sucede en la obediencia del Evangelio en las aguas del bautismo. Es algo que tiene como transición aquí, pero que continúa por el resto de tu vida. Lo explicaré de mejor manera. Estamos en vida porque la palabra vida indica que estamos unidos a Dios. Así como Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, estaban en presencia de Dios, estaban unidos a Dios, estamos en vida. Así como un bebé cuando nace, al no haber pecado, está en vida, está conectado a Dios. Pero la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y la palabra muerte significa ¿qué? Separación. Una persona peca y una persona se separa de la comunión que tiene con Dios. Y uno peca cuando llega a la juventud. Porque el hombre es malo, o el corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8, versículo 21. Y en ese momento, a causa del pecado, pasas de vida a muerte. Y pasas al estatus de condenación. Esto es, porque has pecado, aunque todavía no se ha llevado a cabo la sentencia y la condena, o el castigo, perdón, ya estás en condenación. Ya estás dentro de condenación. O sea, tu destino es la eternidad alejada y separada de Dios. Tu destino es la eternidad en un lago que arde. Eso es lo que enseña Apocalipsis. Porque estás en condenación. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Cuál pecado? El que tú hiciste. El que yo hice en cuanto a mí.
Porque el Padre no pagará por el pecado ni el Hijo ni el Hijo del Padre. O sea, cada quien paga por sus ¿qué? Por sus pecados. Mi pecado me puso en un estatus de condenación y por lo tanto fui condenado. ¿Cuál es la solución a esto, hermanos? La solución a esto, hermanos, es el Evangelio. Lo que hace el Evangelio es que el Evangelio te saca de la condenación y te vuelve a establecer en vida. Por eso dice Efesios, porque vosotros estabais muertos en delitos y ¿qué? Y pecados. Y recibiste vida junto con Cristo Jesús. Os dio vida con Cristo Jesús. O sea, estábamos muertos y nos dio ¿qué? Vida. ¿A través de qué, hermanos? A través del Evangelio. El Evangelio tiene 3 pasos. Los 3 son necesarios. Uno no es suficiente, son los 3. Muchas veces nos enfocamos en bautizar a la gente y nos olvidamos que tienen que arrepentirse, que convertirse, que el arrepentimiento es tan necesario como el bautismo, hermanos. Por eso la gente no cambia. Y la idea de convertirse, de arrepentirse, es que haga un cambio de mente, de corazón y también de actitud y de acción. Que regreses en el camino que ibas. Y eso sucede en el arrepentimiento, en la muerte. Luego viene lo que es el bautismo, ¿verdad? Y en el bautismo, ¿qué incluye? Hablábamos con los varones, sangre. Porque es vida por vida. O sea, si yo pequé, tengo que morir. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús va a pagar con su vida mi vida. Él da el pago de mi condena. Y en esa manera, si yo tengo fe en esa sangre y en ese Jesús, soy justificado gratuitamente por la fe en la sangre de Jesús. Y esa sangre tiene mucho que ver, porque tiene que haber sangre y tiene que haber ¿qué? Agua. ¿Y por qué el agua es importante? Porque en el agua se lleva lo que se conoce como el bautismo. Agua. A la gente yo les explico de esta manera, ¿ok? Aquí lo único que tú ves es agua. Dices, yo veo agua, hermano. Sí, pero no solamente hay agua. Hay agua y hay sangre. Dices, yo veo agua nada más. Yo no veo sangre. Es que lo que tú tienes que entender es que aquí hay agua y el poder de Jesucristo es la sangre. Por eso cuando habla Juan, dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El agua, la sangre y el Espíritu Santo. Y los 3 concuerdan. Y los 3 son uno, dice. ¿Pero por qué? Porque en la ley de Moisés se requieren 2 o 3 testigos para decir que algo sucedió. Y lo pone de esta manera mejor. ¿Alguien ha visto nacer un bebé, hermanos? Levanten la mano, ¿quién ha visto nacer un bebé? Ok. Primero es la locura más grande de tu vida, ¿ok? Porque yo no sé cómo le hace la mujer, hermano. Mi respeto es para las mujeres, ¿ok? Cuando nace un bebé, sale y les destroza todo el cuerpo. Y todavía quieren tener más bebés. Yo no lo comprendo, ¿eh? ¿Ok? Pero cuando nace, si tú lo has visto, como parte del nacimiento, hay agua y hay sangre. Y hay otras cosas que no vamos a hablar. Pero hay agua y hay sangre. Cuando los gnósticos en el primer siglo debatían y decían, es que Jesús no vino en carne, dice el apóstol Juan, no, espérame. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, dice, tocante al verbo de vida, dice. Jesucristo no solamente vino como ser humano y el testimonio de ello es que cuando nació había agua y había sangre y cortó matriz y abrió y le quitó en este sentido la virginidad a María cuando rompió y hubo agua y hubo ¿qué? Y hubo sangre. Y nosotros tenemos que creer que ese Jesús es el Hijo de Dios, pero que es Dios entre nosotros y que era ser humano. 100% Dios, 100% humano. No hace sentido, pero Dios no es un Dios de números. Y esta parte de aquí, hermanos, es aceptar esto. Esa sepultura es ello. O sea,
yo antes de venir a Cristo estaba fuera de Cristo. Pero al obedecer al Evangelio, yo, Ricardo, me estoy colocando dentro de la embajada, dentro de la ciudadanía de los cielos, porque la iglesia es el reino de los cielos. La iglesia es como una embajada del cielo en la tierra, ¿me entiendes? Donde aquellas rameras y aquellos publicanos corrían para arrebatar el reino de los cielos, para entrar y refugiarse en esta embajada, en este reino de los cielos, en esta iglesia. E indica que uno cuando está dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuando uno está dentro se encuentra en Cristo Jesús. Si uno está fuera de la embajada, está fuera de Cristo Jesús. ¿Cómo se coloca uno adentro? A través del Evangelio, a través de arrepentirse y a través de entrar en Cristo Jesús, porque fuimos bautizados en Cristo Jesús, donde hubo agua y hubo ¿qué? Sangre. Y así como nace un bebé, tú y yo nacimos de la misma manera en el bautismo. Así nacimos. Y cuando nacimos, haz de cuenta que vimos literalmente un parto, que literalmente vimos que se dio a luz. Y son 3 testigos, el agua, la sangre, y que recibimos el don del Espíritu Santo. Y es lo que está hablando Juan. 3 son los que dan testimonio en la tierra. Eso certifica y eso testifica y eso hace que ponga en nuestro corazón que somos hijos de Dios y que ahora estamos ¿en qué? En Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos decir abiertamente, ya no estamos en condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús pagó por mis culpas y pagó por mis pecados. Porque estoy dentro de la embajada y soy ciudadano de los cielos. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Y es esta parte de aquí. Pero luego viene la otra parte. Y en esta parte, ¿qué recibimos? La sangre, la redención. O sea, el pago por la libertad. Quiero salir de la cárcel, sí, pero hay que pagar. ¿Quién la pagó? Cristo Jesús. ¿Cuánto costó su sangre? Y no solamente eso, nos justificó, nos redimió y nos purificó. Son 3 términos legales. Romanos, aunque no lo creas. Redimir indica dar el pago por la libertad de alguien más. Él nos liberó del pecado, porque éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, y pagó por eso. Él nos justificó, o sea, Él anuló la condena que teníamos, porque cuando estamos en Cristo no hay más condena. Por eso dice la Escritura, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ¿qué? Jesús. Y luego nos purificó en un término de santificar y consagrar. Pero luego viene el próximo paso, este paso de la resurrección. Y es un paso que tenemos que entender, hermanos, que en la iglesia no lo enfatizamos suficiente. O sea, el evangelio son 3, muerte, sepultura y resurrección. Pero escuchen mis palabras, reflexionanlas mientras las estoy diciendo. La resurrección es un proceso que inicia en el bautismo, pero que nunca termina. Lo voy a repetir, ¿ok? ¿Qué dijo el hermano? La resurrección es un proceso que inicia en el bautismo, pero que nunca termina. ¿Por qué? Porque resucitar de los muertos significa las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Y parte de estar en Cristo Jesús indica que ya no estoy fuera de Cristo Jesús, que mi vida está siendo perdonada, pero que ahora voy a vivir como una nueva criatura, en vida nueva, o sea, dentro de. De otra manera, hermanos, me hago transgresor de lo que inicialmente me llevaba a la condena. Y esta resurrección me lleva a la santificación y esa me lleva a la consagración hasta llegar a la glorificación. Pero son 3 pasos. Y la gente se lo olvida, hermanos. Enfatizamos el bautismo, pero no es que la muerte es importante, es que el arrepentimiento es importante totalmente. Porque Dios manda ahora que todos se arrepientan. Pero luego ¿qué? Que se sepulten también totalmente. ¿Es importante el agua? Claro. Tiene que haber agua totalmente. Si no hay agua, no hay salvación. Y eso lo explicó Pedro. Y lo comparó con el arca de Noé y con Noé. Porque el bautismo, que esto corresponde ahora, nos salva. Pero tiene que haber sangre.
Porque sin sangre no hay redención y no hay justificación. Y sin sangre, hermanos, seguimos en la misma ¿qué? Condenación, porque la sangre es lo que pagó literalmente por la libertad, por el castigo que íbamos a pasar. Por eso decimos, ¿qué significa entonces estar en Cristo Jesús? Y esto es un punto que tienen que entender. Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios en el capítulo 15, en el versículo 1, 2 y 3. ¿Qué significa estar dentro de Cristo Jesús? La resurrección no es algo que sucede en el bautismo, sí es algo que inicia, pero que continúa por la eternidad. Dice ahí, primera carta de Corintios 15, 1, 2 y 3, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, una vez más, muerte, sepultura y resurrección, que os he predicado, el cual también recibisteis, y el hermano hablaba de la perseveración, en el cual también perseveráis. O sea, si yo me bautizo y no persevero, no puedo decir que sigo dentro de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que enfatizar, hermanos. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Dice ahí, por el cual asimismo sí, y son palabras importantes, sí es condicional, hermanos. Sí parece como que no hay problema, pero si te dice tu esposa, esta noche te puedes dormir conmigo, sí me llevas a comer helado. Es condicional. Lo que está diciendo Pablo es, si retenemos la palabra que hemos recibido, que se nos ha predicado, ahí está, ¿sois qué? Salvos. O sea que es condicional. O sea que ¿qué significa estar en Cristo Jesús? No significa vamos a estar llevando la cruz por doquier. No significa guardar 40 días la llamada Semana Santa o Cuaresma y olvidarnos después de ello. Es como que si resucitó por 40 días se volvió a morir. O sea, eso no es lo que está diciendo Cristo. No significa traer un crucifijo y pensar que eso nos está salvando, no. No, la resurrección indica, hermanos, es que si yo era esto antes de, ahora que he resucitado, voy a vivir en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús. Salirte es un gran peligro. Lo sigo diciendo en términos legales para que me entiendan. Cuando uno está arreglando sus papeles en este país y no tienes que salir del país muchas veces, te dan un permiso. O cuando te casas con un ciudadano, te dan un permiso, ¿eh? Y te dicen, mira, con este permiso nada más no se te vaya a ocurrir que salirte del país. Porque si te sales del país, a los Dreamers les dijeron, te vamos a dar un permiso. No se te vaya a ocurrir salir. Es más, ni siquiera te acerques cerca de la frontera. Porque si te acercas, te pueden deportar. Entonces, lo que Cristo nos está diciendo es esto. No se nos ocurra salirnos de Cristo Jesús. Porque no hay ninguna condenación para los que estamos dentro de Cristo Jesús. Pero para los que están fuera, ¿qué condenación habrá? Pablo lo explica mejor, hermanos, en Corintios, hermanos, en la primera carta de su capítulo 6, cuando dice lo siguiente, dice así, primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, ¿ok? Dice así, primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, y reitera la parte del reino de Dios, del reino de los cielos. O sea, quiero decirte, si tú nos visitas, es, primero, así como yo viví en condenación, así tú estás en condenación. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Tengo una solución para ti. La comparto contigo. Se llama Cristo Jesús. O sea que, gracias, hermano. Cristo Jesús puede quitar esa condenación, puede anularlo, puede justificarte. Solamente que hay ciertas cosas que Él pide. Número 1, oír. Número 2, creer. ¿Creer qué? Que eso que tus ojos no vieron, que Jesús lo colgaron, que murió, tienes que creer.
Pero no solamente creer en eso que no has visto. Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y tienes que conectar tu pecado, tus pecados, con la cruz. Porque la razón por la cual Él fue colgado en un madero fue por nuestros pecados. ¿Ok? Después tienes que confesarlo. Pasar delante de los hombres. Así como nosotros cuando nos hicimos ciudadanos norteamericanos, o no levantamos la mano ahí enfrente de la bandera. Ahí ahora sí, ¿verdad? I pledge to the flag. Y empezamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué confiesas algo? Porque tienes que hacerlo. Es parte de la ciudadanía. Y lo que pide Jesús es, ¿crees en mí? Bueno, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que decirlo. Tienes que decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tienes que decirlo. Tienes que declararlo. ¿Es suficiente? No. Tienes que bautizarte. Pero si ven esa parte de arrepentimiento, indica, no voy a seguir viviendo en lo que me colocó en condenación. Porque perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo, en ninguna manera. Se supone que si hemos sido bautizados y estamos en Cristo, ya no vivimos fuera de este ámbito. Y en Corintios dice ahí, 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sabes qué hacían ellos, los corintios, hermanos? Ellos seguían viviendo como vivían antes de venir al bautismo. Ellos vivían la vida loca, para que me entiendas. Ellos vivían como antes vivían. Y ellos pensaban que, bueno, ya me bauticé, ya no hay condenación porque pues ya me bauticé. No, espérame tantito. O sea, estar en Cristo no indica solamente bautizarte y resucitar de las aguas, sino vivir después de eso como una persona totalmente resucitada. De otra manera estamos diciendo, hermanos, que esto es suficiente y que cualquiera que se bautiza ya nunca entra en condenación, no. Lo que hace que no entres en condenación es permanecer, preservar el evangelio en el cual creímos, si no creímos en vano. Y dice ahí la palabra de Dios, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tengo una tía que cuando uno, sigo hablando de términos legales para que comprendamos mejor. Cuando ella arregló sus papeles, hermanos, la inmigración le preguntó, ICE, NCIS, le dice, ¿alguna vez la detuvieron en la frontera? Y mi tía dice, no, a mí nunca, no. Pero el gobierno, hermanos, algo que no le gusta ver es que le mientan. Pero en el año 72, 71, hermanos, mi tía pasó creyéndose Moisés por el río Bravo. Y en ese pasar, hermanos, la agarraron y le sacaron sus ¿qué? Después se le había olvidado, hermanos. Pero el gobierno, hermanos, es inteligente, ¿eh? Lo tenía todo ¿qué? Y le volvieron, seguro, y le dijeron, tal fecha, en el año tal, seguro que no. Y mi tía como que se le prendió el foco. Sí, perdón, sí, pasé, sí me agarraron. ¿Me entiendes? Nosotros, digo este término porque a veces somos así, mexicanizamos la Biblia. ¿Me entiendes? O sea, nosotros, yo creo que sí paso en el día final, no creo que haga problema. Sí, me pasé ahí de mojada, pero no hay problema, yo paso. Fíjate cómo mexicanizamos la Biblia, hermanos. Entonces los corintios decían, no, y dice Pablo, no, deténganse, dice. Si tú sigues practicando la injusticia después del bautismo, no puedes heredar el reino de los cielos. Quiere decir que te saliste del ámbito de Cristo Jesús. ¿Cuándo? En un momento, cuando decidiste regresar al pecado que inicialmente te había puesto en condenación. Esto dice que aún después del bautismo, el pecado nos puede volver a condenar si permanecemos en él. Y Pablo les dice, versículo 9, dice, no erréis, dice, no te equivoques, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, heredarán el reino de Dios. O sea, Pablo acaba de colocar a toda esta lista fuera de Cristo Jesús. Y acaba de decir, sí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Romanos 8 lo explica mejor. O sea, hay unos que andan en la carne y otros que andan en el espíritu. Pues los que andan en la carne, o sea, esta lista, dice, no lo van a heredar. O sea, tú no puedes pensar que tú estás viviendo en unión libre con tu mujer y te predican el evangelio y te arrepientes y te metes al agua, pero parte del arrepentimiento es hacer el fruto. O sea, si yo estoy viviendo en unión libre, me tengo que casar. Tengo que hacer las cosas bien delante de Dios. Y luego tienes que bautizarte. Y el fruto de un arrepentimiento. Pero ¿qué pasa, hermano? Si luego me arrepiento y luego te metes al agua y sales y sigues en unión libre, hermanos, no puedes pensar que estás en Cristo Jesús. Porque sí se anuló la condenación, pero cuando te vuelves a acostar después de esto, te vuelve a condenar. Porque el bautismo perdona los pecados, pero no los santifica, hermanos. No te da un libre albedrío, como ya de aquí en adelante no hay problema. No, espérame tantito. Si el homosexual es homosexual y tiene una pareja y vienen y se bautizan, hermanos, y salen de las aguas del bautismo, tú esperas que ellos se aparten de su vida de pecado. ¿O no es cierto, hermanos? Esperas que no regresen con su pareja. Pero si se vuelven a acostar, hermanos, no puedes pensar que están en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice en el versículo 12, dice, y esto erais algunos, o sea, los coloca en el pasado, antes de venir a Cristo, esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, dice, ya habéis sido justificados. Así que, ¿qué indica entonces estar en Cristo Jesús? Indica que seamos verdaderas nuevas criaturas, hermanos. Ahora, esta es la parte hermosa del Evangelio. Esto sí es hermoso, hermanos. Que si nosotros guardamos el mandamiento y preservamos nuestra alma y perseveramos en el mandamiento, estamos en Cristo Jesús. No indica que somos perfectos. Cometemos errores. Y hay veces en el cometer errores somos más grandes jueces contra nosotros mismos que Dios. Por eso Pablo, en cuanto a ese pensamiento, le aclara a la iglesia de Romanos lo siguiente. Fíjate qué dice Romanos capítulo 5 en el versículo 6. Dice, si tú tienes dudas porque tal vez no has vivido como debes de vivir, dices, si tú te estás saliendo de la embajada, ¿me entiendes? Porque a veces como que jugamos, hermanos. ¿Sí me entiendes? Como que jugamos, decimos, soy un dreamer, ¿verdad? Y voy a ir a la frontera y como que me salgo a Tijuana y me regreso. No, espérate un tantito. ¿Okay? No estés jugando. No, soy un dreamer, pues voy a ir a Canadá y me regreso. No estés jugando. No se puede jugar con Dios, hermanos. Si te sales, te sales. Si estás adentro, estás adentro. O sea, no puedes estar jugando con Dios. O estás o no estás. Pero no quiere decir que somos perfectos. Y en esa imperfección, si cometemos un error, lo que dice Dios, lo importante es que si te estás saliendo de Cristo, te regreses. Y si tú tienes dudas, si es posible, dice Pablo, dice 5:6, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjate qué hermoso es Dios, hermanos. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo es la solución a todos los problemas, hermanos. Estoy hablando en serio, de todo. ¿Y de qué manera lo demuestra Dios? Murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, si tú dices, es que no he hecho bien, pues retráctate. Es lo que dijo Pablo a los Corintios. No puedes vivir esta vida. Porque si uno está en vida nueva, nueva criatura es. Esto es, estar en Cristo indica una responsabilidad de acción por parte de nosotros.
no es algo que le corresponde solamente a Dios, sino a ti y a mí. Él me colocó en Cristo, pero ahora yo tengo que preservar, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de ¿qué? De vida. ¿Cuándo? Si te quedas en Cristo Jesús. Por eso le dice Pablo a los Corintios, dice, oye, si tú eras homosexual y te vas a acostar con hombres, ¿tú piensas todavía que vas a heredar el reino de los cielos? Dice Pablo, no erréis. No, así no funcionan las cosas. Eso no significa que estás en Cristo. Si tú te sales de la embajada, si tú te sales de la iglesia, si tú te sales de este ámbito y vives en una vida apartada, ya no estás en Cristo Jesús. La condenación es doble, dice. Pedro dice, mejor hubiera sido que no hubieras conocido del camino santo, dice. Dice, el perro vuelve ¿a qué? Al vómito. Y muchos no entienden esta, pero yo tengo un perrito, un chihuahua, chiquito. Pero cuando era niño tenía un perrito más chiquito que se llamaba Dinky. Y Dinky, hermanos, comía huesos de todo, lo que no comíamos se comía él. Y Dinky tenía un aspecto interesante, que Dinky de pronto le daba como asco. Y una vez en la sala, Dinky ¿me entienden? No lo digo para que no les dé asco. Y entonces mi madre pues era muy estricta con la limpieza, entonces yo corrí a lo que le llamábamos setebuela y traía el trapeador, el map, I needed to map. Y yo venía con el map, el trapeador. Y entonces cuando Dinky me vio que venía con el trapeador, se me quedó viendo así como que, yo me le quedé viendo. Y Dinky corrió hacia el vómito. Y yo me acerqué y le empezó a dar vueltas. Y me vio y lo vi. Y me vio y lo vi. ¿Y sabes qué hizo Dinky, hermanos? Se agachó, extendió la lengua y se comió otra vez lo vomitado. Pues te lo voy a explicar mejor, hermanos. Es lo que dice el proverbio. Antes de venir a Cristo como gentiles, cuando entramos en Cristo vomitamos el viejo hombre. Pues regresarnos a eso es cuando el perro vuelve a su vómito. Aquello que nos condenó no lo volvemos a comer. Por lo tanto, el postrer estrado de ese hombre es peor que el primero. Mejor hubiera sido no conocer del camino, dice la Escritura, que haber conocido echarnos para atrás. Porque el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Entonces estar en Cristo trae muchas cosas, pero ve la bendición, ¿no? Seamos optimistas. Pero estar en Cristo, hermanos, quita la condenación. Esto es, yo no creo que soy salvo por obras para que me gloríe. No, soy salvo por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y lo que Él hizo es lo que me justificó. Yo era culpable, no fui inocente, pero lo que Él hizo pagó por mi condena. Y al estar en Él, estoy lejos de estar condenado. Y cuando trato de hacer cosas incorrectas, siempre el Espíritu me está guiando, diciendo, eso no está bien, Ricardo, haz esto, y me está jalando. Y trato de no salirme, ¿me entiendes? He llegado hasta la frontera, he visto el Océano Pacífico y el Atlántico. Estoy hablando en términos espirituales, ¿me entiendes? Pero no me he salido, hermanos. Ha sido difícil totalmente. He tenido peleas con el viejo hombre totalmente, hermanos. A veces el viejo hombre me está hablando desde Sonora, desde Nuevo Laredo. Vente, ya mira, está bien aburrido todo en la iglesia. Vente, pásale. Y sí, hermanos, como que a veces sí dan ganas. Pero yo sé, hermanos, la condenación que vendría si cruzo la frontera. Estar en Cristo indica entonces permanecer ahí. Porque ¿qué significa estar en Cristo? Indica ser una nueva criatura, hermanos. Indica, ya no hay condenación, hermanos. ¿Sabes qué significa eso? Pregúntale a alguien que está en la cárcel, condenado, y de pronto le dan su libertad así. Lo condenan de por vida, cadena perpetua, y de pronto sale que el ADN no era el de ellos y lo sacan. ¿Sabes qué significa, hermanos? Tú y yo estamos en cadena eterna y perpetua, hermanos. Y Cristo llegó como un abogado y habló con nosotros y nos tuvo paciencia y nos excusamos. Y dijo Jesús, yo lo voy a arreglar todo. Solamente tienes que creer en mí. Confiésame, pero cambia tu vida. ¿Y qué hicimos, hermanos? En la silla de la condena nos levantamos. ¿Y sabes qué hizo Jesús, hermanos? Y Jesús se sentó por nosotros.
Porque Dios es justo. Alguien tiene que pagar. Dice el escritor, fue maldito todo aquel que es colgado en un ¿qué? En un madero. Y este término, yo lo expliqué en una clase apenas en Gálatas, no lo entiende la gente, pero en el judaísmo, hermanos, había una condena, se ponía en un árbol, que es lo que es madero en hebreo, madero es árbol para los judíos, y se colocaba al judío frente a toda la multitud. Pero se colocaba de tal manera que el judío no podía hincarse ni colgado en el madero, ni siquiera podía suplicar clemencia, y tenía que estar enfrente de todo el pueblo para que el pueblo aprendiera de no faltarle a la ley de Dios. Jesús, aunque no hizo pecado, hermanos, cargó por nuestros pecados. Jesús, aunque no estaba condenado, tomó un lugar como si estuviera condenado. Jesús nos da la libertad completa. Dice, te voy a redimir, te voy a justificar, te voy a santificar, te voy a consagrar y sobre todo te voy a purificar. Pero lo que espero de ti es que si te estoy dando la ciudadanía, permanece en mí y yo en ti. Porque fuera de mí nada podéis, ¿qué? Ese N, hermanos, parece como que son dos letras, hermano. ¿Por qué haces tanto énfasis? Porque es importante. Ese N cambia toda nuestra teología, nuestra ideología y nuestra interpretación. Porque si no entiendes ese N, hermanos, vas a vivir tu vida sin importar si te sales o no del camino de Dios. Pero si lo entiendes, dices, no hay condenación. Si tú nos visitas este día, Dios te pide algo. Cambia tu forma de vivir. Es lo que Dios te pide. Dios está dispuesto a todo, pero cambia tu forma de vivir. Si tú la cambias, anulo la condenación. En la cruz, quien no era pecado, llevó el pecado. Quien no era culpable, se hizo como si fuera culpable, hermanos. Quien no pudo pedir clemencia por sí mismo, lo hizo con gozo frente a Él, por el fruto que veía y por el resultado que vería después de eso. Porque nos llevarían a todos y cada uno de nosotros, hermanos, a una ciudad celestial. Qué hermoso, hermanos. Le hablo a aquellos que no nacieron aquí, ¿ok? Y que se les hizo muy difícil establecer su estatus legal. Y le digo yo a la iglesia a veces, oye, hay algunos que a veces ni hacen nada y luego les dan papeles. ¿A poco no? Ni le sufren, ni le batallan, ni papeles. Y ahí está el pobre, años y años esperando y no puede recibir papeles, hermanos. ¿Quién crees que agradecerá más los papeles? Le dice Jesús a Pedro, fíjate, Pedro, yo entré a tu casa, dice, y no me recibiste como me recibió esta ramera. Hermanos, porque hay veces, aunque los pecados, sea pequeño o grande, nos condenen, hay muchos que mostramos un agradecimiento más amplio a Dios a través de nuestras acciones. Y en este caso, hermanos, Dios te está dando una ciudadanía eterna. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos. Donde no entra lo malo, dice. No entra nada ya, dice. Y te está invitando Dios este día para que vengas a estar en Cristo Jesús. Hoy mismo lo puedes hacer. Hoy mismo puedes estar en Cristo. Eso es lo que significa estar en Cristo. No hay ninguna condenación, hermanos, totalmente. Lo que nos espera a nosotros es una gloria eterna en los cielos. Solamente que dice Dios, no te salgas. Permanece dentro de ¿quién? De Cristo Jesús. Parece difícil, hermanos, pero realmente es posible. Solamente el que tiene fe lo puede lograr. Porque el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Y no somos de los que retroceden, sino de los que preservamos el alma, dice la Escritura. Así como Moisés se mantuvo viendo al invisible, así nos mantenemos viendo a un invisible, porque creemos en Él, aunque nunca le hemos visto. Y así como hemos entrado a esta nación hermosa, esperamos una nación más bella en los cielos, aunque nunca la hemos visto. Esperamos algún día entrar allá.
Y creemos que lo que nos da entrada al cielo no son mis acciones ni mi servicio, sino la sangre de Cristo Jesús. Y cuando dejemos de confiar en eso, hermanos, caeremos de la gracia del Señor. Pero porque confiamos en eso hasta el día final, hermanos, esperamos y le aguardamos para ver si nos hacemos de la esperanza eterna en Cristo Jesús. Porque ya ahorita tenemos vida eterna si creemos en Cristo Jesús. Porque vemos hacia arriba y no hacia los lados. Y mi invitación para ti es esa. Hermano, hermana, si te sientes desilusionado, o no estás actuando bien, o no andas conforme a la palabra de Dios, te invito. No te juzgues de más a ti mismo, pero sí reacciona. Dios te está llamando. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, cuanto más si estamos ya reconciliados o justificados, lo seremos. Mi invitación es amplia. Y si tú nos visitas esta noche, Cristo dice, yo pago por todo. Solamente obedece. Yo pago por todo, solamente cambia. No sigas caminando en ese destino. Cambia. Porque no hay ninguna condenación para los que están dentro, ¿en qué? Cristo Jesús. Y cuando tú nazcas de aquí, vendrás a ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Y estarás dentro del cuerpo de Cristo. Y esa es mi invitación, hermano. ¿Habrá alguien aquí que quiera ser bautizado?